Bueno, bienvenido a todos. Para nosotros, el Instituto de Psicoterapia y Espiritualidad es realmente un privilegio, un honor, una alegría el poder estar en contacto con YARPS de Buenos Aires y el tener la oportunidad de ser parte de la presentación del libro Psicoanálisis Relacional, ¿ya? Así que yo, en nombre del instituto, yo soy Gianfranco Mónaco, soy docente del instituto. Y bueno, no tengo más que decir y creo representar a todos los docentes y la gente que trabaja acá. Ese es un sentir que tenemos todos. Y bueno, eh, el interés del Instituto de Psicoterapia y Espiritualidad en la perspectiva relacional y en presentar el libro Psicoanálisis Relacional se debe, entre otras cosas, a la afinidad en la actitud y en la mirada inclusiva, abierta y al mismo tiempo rigurosa en el abordar y acoger el conocimiento y la praxis que tiene relevancia, significación y eficacia para el que se acerca y se interesa, ya sea en la formación como terapeuta o como consultante o paciente. Nos ha llamado poderosamente la atención la flexibilidad y la humildad epistemológica de la perspectiva relacional, así como su rigurosidad en la producción de conocimientos y prácticas, siempre centradas en la utilidad para el consultante y no como lamentablemente ocurre en muchas corrientes, teorías psicológicas cuyo principal interés muchas veces parece ser el elegir un modelo, sistema o teoría productora de verdades incuestionables y exclusivas que parecen estar más motivadas en reivindicar y promover el sistema teórico en sí que buscar y desarrollar los conocimientos y dispositivos que sean tanto operativos como beneficiosos para el consultante. Creemos que el libro Psicoanálisis Relacional es un testimonio concreto de la actitud y los méritos mencionados, así como el fruto de un proceso guiado por un espíritu de apertura, honestidad intelectual, rigurosidad, compromiso y generosidad. Bueno, ese es el espíritu que a nosotros nos convoca, digamos, y nos vincula y con la perspectiva relacional y el interés por presentar el presente libro. Bueno, la idea es, en este encuentro, que los exponentes, que los autores del libro, hablen máximo 10 minutos libremente. Ahora Bárbara va a pasar a presentar con un poco más de detalle a los autores. Gracias, Gianfranco. Bienvenidos los autores. Estamos muy orgullosos como Escuela de Terapeutas de tenerlos acá. Voy a comenzar entonces dándole la bienvenida a Yanina Piccolo, licenciada en Psicología, es concurrente con especialización en Psicología Clínica en el Hospital Municipal Borda, terapeuta de adultos, adolescentes, parejas y familias. También le damos la bienvenida a Paula Mayorga. Ella es licenciada en Psicología, coordinadora del equipo de psicoterapia y asistencia en las crisis, especialista en duelo y afrontamiento de la pérdida, terapeuta de adultos, pareja y familia. También le damos la bienvenida a Martín Forli, licenciado en Psicología también, miembro de la comisión organizadora del área de Winnicott y el área de apego, intersubjetividad y psicoanálisis relacional, analista en formación y especialista en Rocha. Y finalmente le damos la bienvenida a Victoria Font Sarabia, licenciada en Psicología, ex residente Hospital de Clínicas, Servicio de Salud Mental de Adultos, coordinadora en Casa de la Esperanza, Fundación Manos Abiertas, tiene una especialización en psicoanálisis de niños, psicoanálisis vincular, parejas, familias, grupos e instituciones. Así que muy bienvenidos a todos los autores de este libro. Estamos muy orgullosos de tenerlos juntos en este espacio que se da la oportunidad de que podamos conversar de este interesante libro. Antes de comenzar, cabe mencionar que después de la exposición de los autores, vamos a dejar unos minutos para preguntas de la gente que está presente. Entonces vamos a invitar a Yanina que empiece con esta exposición. Bienvenida, Yanina.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que nos sentimos muy honrados de estar compartiendo el libro con ustedes en Chile, en fin, con colegas y compañeros de ruta. Bueno, les vamos a contar un poquito cómo surgió la idea de este libro, que venimos estudiando a los predecesores del psicoanálisis relacional y a los autores propios del psicoanálisis relacional. Este es un grupo de estudios coordinado por el doctor Carlos Nemirovsky, que seguramente lo conozcan. Bien, él nos ha llevado al diálogo con muchísimos autores, y finalmente, bueno, después de tanto impulsarnos, Carlos, a que, bueno, produzcamos nuestras propias ideas, un día finalmente llegó esa idea a materializarse. Este libro lo empezamos a escribir antes de la pandemia, y casi como si fuera de alguna manera intuitivo, dijimos, comencemos con trauma. Vamos a hablar sobre trauma y la idea de trauma desde Freud hasta los relacionales, pasando por la neurociencia y otras miradas. Y al poquito tiempo ya estábamos atravesando una situación de trauma mundial como fue la pandemia. Durante toda la pandemia nos juntábamos los domingos por la mañana y escribíamos a distancia juntos. También esto fue algo a definir, cómo íbamos a escribir el libro, si íbamos a repartirnos autores, temáticas, capítulos, y nos dimos cuenta que después de tantos años de estar estudiando juntos, ya teníamos casi como un pensamiento compartido, y nos resultó que íbamos a escribir un libro donde no únicamente íbamos a transmitir conceptos relacionales, sino que lo íbamos a escribir de manera relacional. Entonces, así fue que armamos un documento Drive, donde si bien, por supuesto, cada uno iba eligiendo temas en los que se sentía más cómodos para comenzar a escribir, estos temas se volcaban en este documento compartido y cada uno de nosotros nos sentíamos con la confianza de poder intervenir, hacer modificaciones, agregar, sugerir, y después nos íbamos reuniendo, leíamos los cuatro juntos cada una de las cosas que escribíamos y las íbamos completando. El primer capítulo nos centramos en la idea de trauma, cómo fue evolucionando el trauma desde Freud hasta hoy. El segundo capítulo es sobre las diferentes teorías del self. Abordamos la idea de self único y de self múltiples que toman dos autores relacionales. En el tercer capítulo hablamos sobre el o los inconscientes. Hola, Janina, parece. Sí, se salió. Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, para cuando vuelva Yani le dejo hacer un poquito del recorrido general, pero sí puedo ir agregando algo que para nosotros fue como una invitación del psicoanálisis relacional, que es que al corrernos un poco de lo que decía Yani, de lo monádico, ¿no? Bueno, no lo decía Yani, lo decía Gianfranco, de la mente cerrada y ya pensar una mente que desde su construcción, o la materia prima de su construcción es la interacción, al corrernos de esta grieta entre realidad externa o realidad interna, porque el psicoanálisis relacional se asienta mucho, lo reconoce mucho a Ferenczi, ¿no? Quien le recriminaba a Freud haberse puesto muy endógeno, ¿no? Y muy creedor de las fantasías que uno traía, ¿no? Y que andaba proyectando por el mundo, y Ferenczi lo llamaba a recordar que el trauma también podía ser externo, ¿no? Y no desconocer la realidad. Y al corrernos entonces también de, ahí se quedó Janina, de una sola forma del inconsciente, que sería el inconsciente reprimido, al corrernos
al entender que hay muchas maneras de inconsciente, no solo todo contenido que caiga en la represión, ¿no? Sino que ya la identificación, por ejemplo, es una forma inconsciente de funcionar y no hay nada reprimido en ello. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos acercábamos muchísimo a la teoría de Hugo Bleichmar. Hugo Bleichmar es un argentino que no vivió en Argentina, o sea, vivió mucho en Argentina, se formó en Argentina, pero finalmente vivió en España, y en 1997 más o menos es donde a su teoría es súper purista y súper texturado, porque va encontrando la singularidad y hablando de cada caso, huyendo a lo genérico. Entonces ahí da luz a lo que se llamó ya sistematizando su teoría, su enfoque modular transformacional. Perdón, acá volví a entrar. Hola, Yani, volviste a entrar. Estaba como, ¿querés seguir vos? ¿Querés que siga yo y después te damos la palabra? ¿Cómo hacemos? Como quieras, no sé qué pasó en el medio. Si quieren, continúo, que faltaba poquito y ya te doy pie a vos. Dale. Perdón, no sé qué pasó, pero bueno, estas cosas que pasan con la tecnología. Yo estaba presentando los sistemas motivacionales, Sí. Así que esa parte bueno, perfecto. Justamente ese es el capítulo 4, ¿sí? Yo les comentaba que en el capítulo 3 dábamos una explicación sobre el o los inconscientes y los tipos de memoria. Hablamos del inconsciente dinámico, el invalidado y el procedural. Y luego pasábamos al capítulo 4, en el cual hacemos mención al cuerpo y la mente en la experiencia con el mundo, trabajando sobre el concepto de mentalización y el cuerpo en escena. Ahora voy a comentar un poquito acerca de este capítulo. El sistema, el capítulo quinto, justamente es, como hablaba Pole, de sistemas motivacionales, que ahora vamos a escucharla a ella. El capítulo número 6, escribimos sobre las formas de estar con el paciente y revisamos justamente los conceptos de neutralidad, mutualidad, empatía, autenticidad. Y en el capítulo 7, que es el último, hablamos sobre transformaciones en la acción terapéutica. Y en este capítulo comentamos la idea de frónesis, de enactment y autorrevelación, y cómo Darlene Ehrenberg habla justamente de trabajar al filo de la intimidad. Respecto a la idea del trabajo con el cuerpo, para nosotros es muy importante darle valor a la idea del cuerpo y de la mente en escena. Si bien el trabajo con el cuerpo es algo que ya hace tiempo desde distintas disciplinas se ha ido incorporando en el trabajo terapéutico, creemos que igual todavía hay mucho por recorrer en este camino. Así como se habla del mito de la mente aislada, también tenemos que pensar en el mito del cuerpo aislado, ¿no? Y cuando hacemos referencia a trabajar con el cuerpo, para nosotros es muy importante no hacer referencia únicamente al trabajo del cuerpo del paciente, nosotros también hablamos del cuerpo del terapeuta. ¿Qué pasa con lo que a nosotros nos va sucediendo en la sesión a nivel corporal? ¿Cuáles son las sensaciones que vamos percibiendo y teniendo? ¿Cómo estas sensaciones nos reflejan algo del paciente o tienen que ver con nuestras propias historias? Esto nos parece que es un tema muy importante. Bueno, no me quiero extender, ya que además perdimos unos minutos con mi desconexión, así que si quieren les doy el paso a, no me acuerdo si era Pole o Y estaba yo, Yani, les estaba diciendo que un poco esta visión relacional nos llevó directo, no sé si porque era argentina, no, mentira, nos llevó directo a Bleichmar, ¿sí? Que ya pensaba un psiquismo distinto, porque en principio se corre del aparato psíquico y lo empieza a mirar al psiquismo bajo una epistemología de pensamiento complejo. Entonces ya ha abierto un montón de variables. Por eso les decía que era tan
purista, tan singularizado cada caso cuando cae en manos de Bleichmar. Y entonces él, si bien se llama enfoque modular, etcétera, nosotros le decimos, digamos, la teoría de sistemas motivacionales porque se entiende mucho más. Y se corre de un psiquismo que como única motivación tiene la descarga, y la descarga de un deseo sexual, y la descarga de un deseo sexual que está prohibido, y la descarga de un deseo sexual que está, digamos, matizada por lo edípico, y que además tiene las estaciones del desarrollo psicosexual. Se corre, digamos, de ahí, ¿no?, que era aplicado, digamos, a todo, para mostrar un psiquismo que tiene un montón de motivaciones, y lo deja abierto además, ¿no? Pero ¿cuáles nombra él? Después nos metemos nosotros. Él dice que la psique tiene áreas de intereses. Le interesa y lo mueve conseguir apego. Lo interesa y lo mueve satisfacer su narcisismo. Lo interesa y lo mueve tener experiencias de índole sexual. Lo interesa y lo mueve la pero también la heteroconservación. Y lo mueve buscar un objeto o encontrar en sí la capacidad de regulación psicobiológica. Y que estos son núcleos motivacionales, ¿sí? Y que son núcleos que tienen en sí mismos, son como un planeta cada uno, ¿sí? Y en cada paciente vamos a ver interactuar estos planetas armando una constelación específica, ¿no? El sistema narcisista, él dice, bueno, esto, digamos, es un ícono Kohut en advertirnos, ¿sí? Porque Kohut dice, ojo, esto es más allá de lo sexual, ¿sí? Hay una necesidad de construir una identidad y una valía, conformar una imagen, para eso tengo que discriminarme del otro, saber quién soy, digamos, que el otro me haga sentir valioso. Bowlby también toma, ¿no? O da a luz lo que después, digamos, los apególogos van a desarrollar también, toda la necesidad del sujeto que tiene del otro, y que es biológica y está condicionada por lo biológico, pero siempre Bleichmar le da una vueltita más, y excede la propuesta de Bowlby, porque usa el apego, primero alertándonos, ojo, no usen al apego como dogma para explicar toda la psicopatología, porque eso le pasó a la sexualidad, ¿no? Eso me parece genial de él. Y lo otro que excede la propuesta de Bowlby es el apego. A ver, ¿qué tipo de intranquilidad tranquiliza el objeto de apego? Porque por ahí me puedo apegar para confirmar mi narcisismo. Por ahí me puedo apegar a un objeto contrafóbico. Por ahí me puedo... Recording in progress. Uy. El sistema, esperen que ponga entendido, que entendí, ahí está. El sistema sensual sexual alude un poco a lo que inauguró Freud, pero también, ¿no?, Bleichmar lo complejiza, porque no solo habla del placer erótico, ¿sí? Habla también de todos los matices de la sensualidad. No es solo la psicosexualidad freudiana. La sensualidad es el gusto, el tacto, lo sonoro, lo que también me hace vibrar, ¿no? Y respecto de la sexualidad, también es el otro, no es solo mi objeto sexual. Yo nazco en un ambiente sexual. Se habla de esa sexualidad, se le teme, se la valora, se excita la pulsión o no. O sea, hay creo que Milse Bleichmar, la mujer, habla de un escenario sexual, ¿no? Todo el sistema de auto y heteroconservación tiene que ver con las necesidades de recibir seguridad o de proteger al otro. Bueno, esto se ha visto súper conmovido, digamos, y hemos visto las diferentes relaciones con esto que ha tenido ante la llegada del COVID y las distintas reacciones, ¿no?
porque también esto, digamos, no es objetivo, sino que mi auto y heteroconservación lo he aprendido en un ambiente relacional que se relaciona con estos temas y que me dicen qué es lo peligroso y qué no, ¿sí? Cuánto puedo resistir y qué no, qué es lo perentorio y qué no, ¿no? La regulación psicobiológica, ¿sí? Que está muy pegadito, digamos, a lo fisiológico, pero en realidad es todo el movimiento psíquico para regular el cuerpo, ¿no? Esos estados fisiológicos, ¿cómo son significados por la mente? Bueno, alguien me reguló, así me regularé, ¿a quién necesito para que me regule? Bueno, el terapeuta en parte va teniendo que ir detectando en qué jerarquía están funcionando y cómo se están influyendo estos sistemas, ¿sí? Entonces Bleichmer nos dice, a ver, vemos no sé, una hipertrofia de la sexualidad. Alguien que no para como un conejo de estar puede ser hasta la promiscuidad, ¿sí? ¿Realmente estamos seguros que esto es un síntoma sexual? Porque por ahí puede ser la necesidad de proximidad del sistema de apego, donde entonces lo que necesito es despertar abrazada, para lo cual me entrego a los brazos que sean. O puede ser que ese síntoma sexual responda a la necesidad del sistema narcisista de ser valorado como potente, como que tengo, digamos, muchas presas ya casadas, ¿no? Como alguien que es deseado. Así como el sistema narcisista, cuando está bien conformado, puede impactar para bien en el de autoconservación, sintiéndome seguro o sintiendo que tengo un cuerpo potente que va a poder con esto, o no. O la sombra de la autoestima en el cuerpo será la hipocondría y la sensación de que soy frágil y no tengo cómo defenderme. Fíjense entonces cómo ya nada es lo que parece para Bleichmer, y hay que ir buceando, ¿sí? ¿Qué es lo que lo mueve a ese sujeto? Todo esto, Bleichmer hace que proponga, ¿sí? Distinguir cuáles son los módulos alterados, cómo es la participación emocional del terapeuta en esos módulos, ¿no? Y si el terapeuta puede danzar congruentemente con los módulos afectados, ¿no? Porque entonces la presencia y la actitud y la participación afectiva será tan importante como la decodificación del inconsciente o la semántica del inconsciente que el psicoanálisis clásico tomaba como única prima donna, ¿no? Entonces, por eso en el subtítulo de su gran libro, que es como una Biblia, Avances en Psicoterapia, como subtítulo alude a técnicas, no nos gusta mucho la palabra, pero hacia una necesidad de técnicas específicas, o sería abordajes específicos, ¿no? Y como les decía, al decir Bleichmer, bueno, estos son los sistemas que yo he estudiado, y no saben la profundidad con que los estudia, pero no quiere decir que esto esté completo. Ahí entonces nos metimos por la ventana nosotros, los coautores del libro, y ante ese permiso agregamos dos sistemas que nos parece que complementan este abordaje, que es el sistema, tres, el sistema espiritual, el sistema creativo y un sistema social, más entre pares, que siempre se lo deje a Vicky que lo explique porque ella es coautora de otro libro, que se basa básicamente en esto, ¿no? Y como sistema espiritual, bueno, nos fuimos a aprender de Frankl, por supuesto, a quien ya llevábamos muy puesto, pero nos parece que el psicoanálisis adeuda un montón de reconocimiento a Frankl, bueno, como a tantos, ¿no? Pero, y creemos que hay, como Frankl dice, una pulsión de búsqueda de sentido,
y que no encontrar el sentido en el rumbo de la vida de alguien enferma, ¿sí? Y que no encontrar el sentido en la vida, no encontrar no es porque esté oculto, no construir, ¿sí? Genera, como dice Frankl, ciertos síntomas que hacen una neurosis, pero de orden espiritual, lo que él llamó neurosis noógenas, ¿no? Y que nos corre de averiguar lo correcto o lo incorrecto en términos superyoicos para ese paciente, sino construir con el paciente si algo tiene sentido o no tiene sentido para él. Y por último, bueno, esto es un abuelo de pájaro, porque lo que queremos es que lean el libro, no vamos a ser hipócritas, ¿no? No querían acá el resumen para decir que lo leyeron. Bueno, y por último, esta pulsión, que ahí me gustaría que me ayude Vicky, esta pulsión de paridad, ¿no? Del ejercicio de la paridad. Vicky, vos que sos coautora de ese libro, de Alianza entre Pares, ¿no me terminás el speech? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ahí Pole, que es una oradora excepcional, da el pie y hace el pase. Bueno, antes que nada quería agradecerles a Andrés, a Gianfranco, a todos, por esta invitación a participar de este encuentro con la presentación de nuestro libro, que es tan querido, ¿no? que dimos a luz en pandemia, y que, bueno, ya que Pole habla de este tema de la paridad, para nosotros fue construido, ¿no? En paridad absoluta, que tiene en el centro las ganas de cooperar, ¿no? Con otros, con pares, a los que reconocemos como diferentes, y dentro de esta actividad de paridad que es tan importante, la presencia, la cooperación y el disfrute, ¿no? El buscar estar con otro para disfrutar, no como una descarga pulsional, ¿no? Como algo sublimado que viene de lo pulsional, ni tampoco porque queremos apegarnos, sino que es, como dice Fromm, ¿no? El placer de estar con el otro genuinamente, ¿sí? Que tiene que ver con este encuentro. Bueno, esto nos llevó, creo que también a escribir a todos nosotros. Lo hemos hecho con mucho disfrute, y bueno, yo recordaba también que, bueno, cada uno tiene como su lugar, me parece, y su desarrollo en la propia creatividad, porque cada uno de nosotros hemos hecho como otras cosas. En mi caso, alguna que otra vez recordé, he escrito y compuesto alguna melodía, alguna canción, pero también me gustaba mucho escribir poesía, y la manera en la que yo escribía con una amiga, especialmente poesía, era a través de un libro, de un cuaderno que nos pasábamos de una casa a la otra. A veces escribíamos cada una individualmente, a veces nos sentábamos y escribíamos juntas, y así se fue dando también la escritura de este libro. La verdad es que se fue dando de la misma manera. Las palabras son súper importantes, a veces son un obstáculo y muchas veces construyen puentes, ¿no? Y para nosotros este libro también nos dio la posibilidad de abrir puentes y construir puentes a otras disciplinas, ¿no? Como con las neurociencias. Dentro del capítulo de traumas, digamos, incluimos una manera, bueno, de lo que tiene que ver el trauma para las neurociencias. También desarrollamos toda una línea de Alan Shore, que es un neuropsicoanalista, ¿no? Que toma desde la psicología psicoanalítica del self, bueno, lo que él llama el cerebro derecho, dónde se ubica el trauma, la empatía, todo lo que son estas como funciones más intersubjetivas, ¿no? Que están ahora súper estudiadas. Él las ubica y las vincula muchísimo con todo lo que es la psicología del self. Yo voy a contarles un poquito acerca del capítulo 6, ¿no? Que Gianni mencionaba, de formas de estar con el paciente. No es que sea una creación nuestra esto de formas de estar, sino que, bueno, Daniel Stern ya habla de esto y otros autores relacionales también. Ahí hacemos un desarrollo, como cierta evolución que vemos nosotros que fue dando el psicoanálisis, ¿no? Desde la búsqueda de la objetividad como ideal, ¿no? Tanto de la manera de estar del analista con el paciente, como también en la búsqueda de las interpretaciones, ¿no? Que las intervenciones y las interpretaciones
bueno, pudieran ser como lo más objetivas posibles. Y a diferencia del psicoanálisis clásico, tradicional, como se conoce, el psicoanálisis relacional busca de alguna manera digamos, aprovechar y nutrirnos de nuestra propia subjetividad, ¿no? Con el paciente, y no creer que se puede dejar a un costado. El psicoanálisis relacional trae, bueno, un cambio de paradigma, se suma al giro hacia la complejidad, ¿no? Toma la complejidad, toma la multiplicidad de la experiencia también. Y esto, bueno, también está incluido en el libro porque forma parte, creo que, del corazón de lo que es el psicoanálisis relacional. No me quiero ir a otro capítulo, pero bueno, dentro del capítulo 6 tomamos la importancia de la mutualidad bueno, que para algunos es casi digamos, aquello en lo que están todos los relacionales de acuerdo, ¿no? Como en que la experiencia es mutua, ¿sí? Y que si no hay mutualidad es muy diferente de lograr, más que la cura por la palabra, una cura por la experiencia, ¿no? Nos vemos implicados con el paciente, que no es sinónimo de la sobreinvolucración, ¿no? Porque hay veces en que hay una diferencia. Cuando uno está implicado con todo su ser, como decía Yani, con el cuerpo nuestro también ahí presente, donde resonamos y le damos mucha importancia a aquello que nos viene de nuestras propias sensaciones, del cuerpo, no solamente dos mentes que están ahí en comunicación, sino también que estamos, como dice Ferenczi, con el alma, implicados con el paciente, con toda nuestra subjetividad, y si vemos que en algún momento que sucede, nos sobreinvolucramos, bueno, nos hacemos cargo de esto, ¿no? Levenson trae el concepto de autenticidad, otros autores también, pero bueno, Levenson lo desarrolla muy lindo y nosotros lo incluimos en el libro. Quiere decir que, bueno, que buscamos ser auténticos, y esto quiere decir que si nos sobreinvolucramos o el paciente percibe algo que uno no registró, no se dio cuenta, bueno, nos hacemos cargo de eso, ¿no? Y creemos que eso es nutricio para el paciente también y para la relación terapéutica. También hay un apartadito ahí de hospitalidad, tomando a Levinas, Donna Orange, retomamos estos autores que nos parecen que también tienen que ver con el corazón del trabajo de un psicoanálisis relacional, que busca estar presente, que busca estar de manera auténtica y que busca, por sobre todo, lograr esa experiencia, ¿no? Que trae Ferenczi como padre del psicoanálisis relacional. Bueno, otro concepto que sabemos que ustedes tenían interés, que ahí Andrés nos pasó, ¿no? Como alguna idea de temas de interés que podía haber en esta comunidad que tienen, es el gran tema de la teoría de los multiple selves, ¿no? Es interesante porque, bueno, también un autor que toma muchísimo el psicoanálisis relacional y que nosotros hemos estudiado por años es Winnicott, Kohut, ¿no? A diferencia de Winnicott y Kohut, que más bien llevan adelante una teoría del self, la teoría del self unitario, la teoría del self único, el psicoanálisis relacional, ya de la mano de la complejidad y de la multiplicidad, habla bueno, de que el psiquismo no es un todo integrado, ¿sí? No hay un centro de iniciativa, un self nuclear para Kohut o un verdadero self para Winnicott, podemos pensar, sino más bien que el psiquismo ya nace de manera múltiple, no como un todo integrado. Y es interesante, ¿no? Traer también esta idea del psicoanálisis relacional, de muchos autores relacionales, que al pensarlo de esta manera, lo que ven es que cada self, ¿no? Que se va como estado del self, que lo llaman Bromberg y otros autores, cada estado del self se va a ir creando y desarrollando a partir de un contexto intersubjetivo particular. Entonces, en la clínica nos vamos a encontrar con diferentes estados del self del paciente, y también nos sabemos nosotros con diferentes estados del self. Entonces ahí, a la manera en que Bleichmer o Lichtenberg entienden los sistemas motivacionales, también podemos ver bueno, la danza de diferentes estados del self, propios y del paciente, ¿no? Ahí danzando, y va a ser muy importante poder, digamos, reconocer los propios,
poder dialogar con los estados del self del paciente para lograr siempre una mayor integración del psiquismo, ¿no? Como que lo que buscamos es estar más conectados, más integrados, y muchas veces lo que sucede es que no hay coherencia entre los estados del self, ¿no? Cuando nosotros detectamos que eso sucede y los pacientes detectan que eso sucede, bueno, es ahí que nos vamos de lleno a explorarlos, a investigarlos, dónde se pudo haber gestado este estado del self, ¿no? Que en general aparece, como dice Sandra Wessler, dice que cuando ella se siente como tomada, ¿no? Como por algún afecto, o reconoce un estado afectivo muy intenso, dice, acá hay un estado del self que me está diciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera de trabajar del psicoanálisis relacional, tratando de pescar cuándo es que aparece e investigarlo, por supuesto. Entonces, por ahí uno puede ver bueno, que un estado del self de un paciente fue apareciendo en un momento de su vida donde hubo un contexto interpersonal determinado, y entonces el paciente va descubriendo que tiene, bueno, estos estados del self con los que puede ir dialogando y puede ir negociando, ¿no? Bromberg habla de poder ir negociando cuando no se ponen de acuerdo o no hay coherencia entre los distintos estados del self. Bueno, lo que intentamos es que puedan estar más comunicados, que puedan estar más integrados y que puedan también negociar interiormente, ¿no? Este es un tema que nos apasiona a todos, a los cuatro, y sé que a Andrés también, y seguramente que, bueno, a muchos de los que están aquí presentes también. Es interesante poder percibir también cuando aparece algún, digamos, algún estado, como dice Bromberg, algún estado no yo, ¿sí? El estado no yo es como esa isla desconectada de la experiencia, no es como una isla emocional desconectada de la experiencia. Lo que tenemos que tratar es primero de reconocerlo, ver de dónde puede estar viniendo, ¿no? De la vida del paciente, y tratar de ayudar a integrarlo. Algo interesante también que es como muy, digamos, muy particular del psicoanálisis relacional, creo que algo han hablado de esto, ¿no? Como de la gran diferencia en lugar de Freud, que toma la represión como mecanismo así como estructurante, los autores relacionales toman mucho más a la disociación, ¿no? Como que la disociación permite permite pensar en la multiplicidad del self, permite pensar en los estados del self. Y la disociación, a diferencia de como lo ven algunos en la represión, como un mecanismo más intrapsíquico, la disociación es visto como un mecanismo interpersonal, que se pone en juego interpersonalmente. Entonces ahí es donde nos vamos a ver nosotros enganchados, muchas veces complicados, y vamos a tener que trabajar en desenredar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno, junto con el paciente, produce un enactment, ¿no? Que tiene que ver como, digamos, es como un evento relacional compartido, ¿sí? Y ahí aprovecho y le doy la palabra a Martín. Hago como Poli, le doy la palabra a Martín, que va a hablar de algunos otros conceptos, bueno, y yo sé que le gusta mucho sobre enactment, y trabaja mucho con el enactment, así que bueno, Martín, yo te doy la palabra, si te parece. Gracias, Vicky. Sí, enactment, y en realidad una de las cosas que creo que nos pasó a todos es que cuando empezamos a leer sobre psicoanálisis relacional nos encontramos con que había una descripción no solo muy interesante y novedosa de la constitución del ser humano, sino de la práctica clínica y de lo que nosotros hacemos realmente en el consultorio, distinto a lo que decimos que hacemos en el consultorio o a lo que leemos en los libros. No sé, leer cualquier libro de técnica psicoanalítica de la década del 70 es maravilloso, las intervenciones, las interpretaciones, los cambios, y es una cosa maravillosa, imposible de replicar. Y cuanto más queremos replicar algo, una técnica aprendida, más nos alejamos del paciente para estar muy, muy, muy agarradito de la teoría,
y muy seguro en nuestra teoría, y a veces un poco lejano a lo que pasa al paciente. Entonces, muchas veces lo que llama la atención del psicoanálisis relacional es esa honestidad clínica, profesional, que venía reclamando Ferenczi en la década del 30, no es algo nuevo, pero que muchas veces no se encuentra o no se encontró en la literatura psicoanalítica, sino que se aprende. Entonces, el capítulo 7, que es Transformaciones en la práctica clínica, inicia con un concepto muy interesante, que es el concepto de frónesis, un concepto desconocido para muchos de nosotros, es un concepto filosófico, que lo plantea Aristóteles, que es la inteligencia práctica, para decirlo de alguna manera. Hay una traducción muy piola que es la prudencia. Y una de las propuestas del psicoanálisis relacional es trabajar con prudencia. Ese es otro de los giros también del psicoanálisis relacional. Da lugar y incluye en la sesión, en el trabajo, al analista. No solo con sus aspectos contratransferenciales, sino que lo pone de lleno en la sesión. Estamos ahí con el paciente, todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, sí es parte también del proceso analítico. Lo que los Baranger de alguna manera denominaban campo. Y con Racker también empieza toda una tradición relacionada con el lugar del analista. Entonces empezamos con frónesis y con este concepto de prudencia, porque nos parece realmente importante empezar a marcar que lo que estamos haciendo no tiene que ver tanto con una técnica que es para trabajar objetos sin vida, sin alma, que se puede repetir en secuencia, sino que lo que trabajamos es desde la frónesis, desde esa experiencia, sensatez o sentido común, en donde estamos en el encuentro con el otro, sabemos algunas cosas de las que hacemos, pero muchas veces no tenemos idea o nos encontramos diciendo o haciendo cosas que por ahí no son parte de lo que la teoría manda. Eso es un concepto que lo plantea Aristóteles, después lo toma Heidegger, Gadamer, tiene todo un recorrido dentro de la filosofía, y lo que nos permite es estar mucho más cerca de la persona en la consulta, y no tan cerca y no tan arraigado, y por ahí está escondido, del concepto teórico. Entonces, es como querer correrse de la supervisión, el supervisor me dice lo que tengo que decir, voy y se lo digo al paciente, porque es lo que me dijo mi supervisor que tenía que decir. Eso hace que el psicoanálisis relacional tenga una mirada mucho más viva, mucho más real, mucho más humana de lo que es el proceso terapéutico. Y en eso, en ese proceso, empiezan a pasar cosas. El enactment es una, ahora les voy a contar, pero también empezamos a rever el valor de la interpretación como herramienta princeps, como la principal herramienta que tenemos para poder entender el mundo del que nos consulta, como una herramienta aparte en donde yo estoy diciendo algo objetivo, vos me dijiste algo y yo te lo interpreté con la teoría, entonces esto es lo que está pasando, y empezamos a ver que la interpretación también es una expresión de la subjetividad del analista. Que en realidad cuando estamos interpretando estamos mostrándonos un montón. Estamos haciendo un recorte teórico, lo exponemos en cierto momento, o sea, estamos nosotros también puestos en ese proceso. Y de ahí es que para el psicoanálisis relacional cobra mucho interés el concepto de enactment, que no es un concepto de los autores relacionales, es un concepto bastante antiguo, que siempre ha tenido muy mala prensa, muy ligado a las acciones contrainferenciales del analista, o al acting in, o al acting out de los analistas. Y el psicoanálisis relacional toma y revaloriza como una situación en donde
para contarlo rapidito, la capacidad para pensar del analista se ve alterada. Y ya no estamos pensando de una manera analítica, sino que lo que estamos haciendo es estar metidos en una escena, actuando un rol, un papel, poniendo aspectos personales y tratando de ver cómo eso se engancha con la historia del paciente y con lo que estamos creando juntos. Bromberg lo define como un evento disociativo compartido, pero todo lo que llegan a la conclusión es que es un proceso de comunicación. Algo entre los dos sucede, de lo cual no somos muy conscientes o no estamos en una actitud muy agente en ese momento, y lo que podemos hacer los analistas es repensar, luego retomar esa situación y volver a pensar sobre, bueno, ¿qué es lo que nos pasó en esta escena? Y ahí la palabrita interesante es nos pasó. O sea, no es que el paciente nos tira algo a nosotros y nosotros actuamos, no es una identificación o una contraidentificación proyectiva, sino que hay una escena en donde los dos estuvimos involucrados, los dos pusimos aspectos personales y armamos algo que podemos pensarlo juntos a posteriori y entender qué es lo que se estaba buscando comunicar. Claro que los patrones relacionales, o sea, esas maneras que hemos aprendido de cómo es estar con otro, tanto el analista como el paciente, se ponen en juego y eso es lo que vamos a poder ver en el enactment. Para eso, una de las cosas que hay que hacer, o que muchas veces está habilitado que suceda, es la autorrevelación. Y otro concepto que en el psicoanálisis clásico es, digamos, no sería propio de la técnica analítica clásica, que es poder contar qué es lo que sucedió, o lo que me sucedió, en esa situación de enactment. La autorrevelación es, de alguna manera, un lugar en donde podemos caer en la tentación de contarle al paciente un montón de nuestras cosas y perder un poco el eje, pero tiene como un asterisco que es importante, que es que vamos a hacer alguna autorrevelación siempre y cuando entendamos que eso que estamos revelando sirve al paciente y le sirve para entender qué es lo que sucedió y lo que le está sucediendo. Entonces, yo creo que todos estos movimientos lo que provocan es que la sesión analítica o terapéutica tenga un tinte de intimidad muy grande, en donde somos dos pensando sobre uno con roles asimétricos que se pueden ir moviendo, pero que tratamos de mantenerlos asimétricos, y en donde el otro entiende que somos dos humanos, dos personas, tratando de entender qué es lo que sucede y cómo conseguir ayudar al otro. Entonces, por eso el capítulo termina con trabajando el filo de la intimidad con el texto de Ehrenberg, porque creo que ese es el lugar en donde nos encontramos, en una situación de muchísima intimidad, que en el momento actual histórico que nosotros vivimos, la intimidad es un bien escaso, es un bien que no se enseña a cultivar, y mucha gente tiene necesidad de estar en contacto íntimo con otro. Eso es un poco lo que hacemos en el capítulo 7, y lo terminamos el libro con, siguiendo un texto de Sandra Weschler, que es Los valores en la práctica clínica, donde de vuelta volvemos a poner sobre la mesa cuáles son los valores que un terapeuta tiene que tener. Y hablamos de valentía, de curiosidad, de esperanza, un montón de titulitos y de características que han quedado relegados en el tratamiento analítico por años. Eso es un poco el resumen de lo que se habla en el capítulo 7 y cómo entendemos la práctica clínica también. Te damos las gracias, Martín. Le damos las gracias también a Victoria, a Paula y a Nina por la interesante presentación. Que nos queda la invitación para todos nosotros de ir a adquirir el libro y introducirnos en todo lo que es el psicoanálisis relacional.
invito a Andrés. Hola Barbarita, hola Pole, hola Martín, Janina, bueno, a todos. Realmente precioso el periplo y la síntesis que a veces, cómo explicar tanto en tan poco tiempo, ¿no? Nos complica, pero si bien es cierto, hay cosas que podría destacar antes, Barbarita, si me permite un minuto, de contar dónde está el libro y dónde lo pueden adquirir. Veo por ahí algunas caras conocidas, colegas que son de enfoque existencial, gestáltico, corporal, transpersonal, etcétera. Que algo que nos caracteriza a las terapeutas que nos sentimos cómodos en habitar en el hogar teórico de la perspectiva relacional o intersubjetiva es justamente el entusiasmo. Y el entusiasmo etimológicamente significa algo así como la inspiración de Dios o como un soplo de Dios, que lo utilizaban los griegos, los poetas o los profetas, incluso los enamorados. Y yo creo que esta impronta la dejó como un sello o una herencia, por decirlo así, alguien que podríamos llamar que es el abuelo del psicoanálisis relacional, que fue mencionado por casi todos los presentadores, que es Sandor Ferenczi, ¿no? En una aclaración, cuando Freud lo increpa, cuando estaban teniendo las controversias ante la presentación de Confusión de Lengua, Freud le dice que siente que él está poseído por un peligroso furor curandis, ¿no? Que Ferenczi pareciera que quería curar a todos los pacientes. Y Ferenczi le responde al maestro y le dice que más bien lo que en él había era un ánimo sanante, que tenía que ver con una actitud y no precisamente con la técnica. Y ese hito, ¿por qué es tan importante para la perspectiva relacional? Porque justamente ese malentendido genera la escisión y el trauma en toda la historia del psicoanálisis y de la psicoterapia, porque queda escindido, queda disociado Ferenczi, hasta hace pocos años, ¿no? Que se empiezan a traducir sus obras. Entonces, podríamos decir que esta perspectiva que nos presentan sobre el psicoanálisis contemporáneo, podríamos decir que es como el resultado de una evolución natural de una práctica viva que es el psicoanálisis. Y el apellido relacional o intersubjetivo tiene que ver más bien con un modo de distinguirse de las bases originarias del psicoanálisis, pero no con el fin de separarse, ¿no? Que algunos piensan que es casi una escuela distinta. Entonces, la propuesta pienso que nos deja este libro, que leí hace poco y dicho sea de paso lo recomiendo por ser una maravillosa síntesis. Es una mirada ecuánime entre el psicoanálisis ortodoxo y la perspectiva relacional. Es una especie de síntesis armónica, algo así como una unión sin mezclar, hace distinciones sin separar y comprende una visión sistémica entre distintos mundos de experiencias subjetivas que interaccionan en la clínica. Y bajo esa perspectiva cae también lo intersubjetivo, ¿no? El concepto de intersubjetivo que a veces no se entiende, hay controversia entre el modelo relacional, pero más bien hay muchas cosas que los convocan. Y gracias a nuestra experiencia clínica y lo que hemos leído del autor relacional intersubjetivo, nos atrevemos a cuestionar, ¿no? La perspectiva de lo intrapsíquico, ¿no? Que atomiza, aísla el foco de la experiencia y enfatiza solamente la perspectiva unipersonal y deja un poco de lado el contexto, ¿no? Entonces, desde ahí, entender que la perspectiva relacional entiende el desarrollo psicológico como un proceso emergente de principios organizadores o reorganizadores complejos, sistémicos, a veces caóticos, arraigados en las dinámicas, primero en las relaciones infantiles y después en la clínica, como ese interjuego, en definitiva, va haciendo el trabajo, ¿no? de la clínica. Entonces, para no profundizar tanto, quería darle las gracias primero a los asistentes. Estoy viendo las preguntas de Facebook, que se está transmitiendo en vivo. Me imagino que por ahí Gianfranco va a hacer una que otra preguntita, porque ya estamos como en la hora. También agradecer mucho a los autores del libro que se dieron este tiempo para compartir con algunos colegas chilenos. Somos como hermanos, alianza, tenemos una muy buena onda y por favor que los estudiantes que hacen formaciones o cursos acá en la Escuela de Terapeutas puedan visitar también la página de IARC, hay cursos buenísimos, a ver si podemos lo vamos a dejar después en la página, a ver si este otro año sé que van a hacer capacitaciones, cursos que ahora por el tema de la pandemia se pueden, ¿no? Hacer desde otros países. Claro. Vamos a dejar Sí, por sí. ahí, no sé si ya hay alguno
¿Hay algún curso ya programado? Sí, ya tenemos cursos programados. El de psicoanálisis relacional es un curso que hacemos de formación continua a lo largo de todo el año, dividido en 2 módulos. La primera parte del año son los predecesores del psicoanálisis relacional, y la segunda parte del año nos vamos directamente a los autores relacionales. Súper, yo lo recomiendo porque participé en los dos y estuvieron muy buenos, buenísimos. Y participaste mucho y muy valiosamente. Tal cual, tal cual. Andrés participaba con nosotros, pero a la par de nosotros. Un genio. Sí, la verdad que fue un placer tenerte de colega, porque viste esto de ser alumno, no alumno, está buenísimo tener, bueno, gente que se anote como vos, además que nos has aportado bibliografía, bueno, así que bueno, estuvo muy bueno también. Martín, ¿iba a decir algo? No, que sos muy generoso, Andrés, eso, nada más. Es bueno reconocerlo. Gracias, Sí, Martín. la verdad que sí, gracias. Súper. Nosotros de verdad estamos re contentos porque encontramos que era súper valioso el aporte que hicieron con este libro. Y la capacidad de síntesis y el lenguaje tan simple que a veces siento que puede ser accesible hasta de alguien que va en primero de psicología hasta una persona con un doctorado en psicopatología. Tiene esa virtud el libro de ser muy digerible, muy cercano, Y esa fue la idea. Esa fue la idea de que pudiera ser cercano, justamente. Bueno, Sí. gracias por resaltarlo. La verdad es que en mi caso personal, y creo que para los chicos también es así, no sé, descubrir a Winnicott, por ejemplo, que tiene un nivel de profundidad, que tiene una metapsicología, y de manera, ¿no? Con palabras simples. Yo me acuerdo estar leyendo y decir, no puedo creer que llegué a Winnicott. Así que bueno, yo creo que nos inspiró un poquito esto de intentar no rebuscarnos, ¿no? No sé, bueno, por ahí nos salió más o menos, pero bueno, gracias por resaltarlo porque, como decía Yani, sí, fue algo que intentamos, ¿no? Decir, bueno, tratemos de hacerlo simple. Hay algo que le gusta decir a los relacionales, que es que las cuestiones sean cercanas a la experiencia. Nos gusta esa frase. Bueno, gracias a ustedes y es un placer para nosotros. Hablo seguro por los 4, sin ningún tipo de duda. Gracias, Martín. Sí. Tu ojo crítico, Andrés, hace que nos confirme un poco a modo de curador de nuestra obra. Agradecemos mucho tu interés y tu difusión. Gracias, Pole. Un gustazo. Me sumo al agradecimiento, Andrés. La verdad que, bueno, es un placer para nosotros estar conversando con colegas, amigos, hermanos, tan cerquita que están. Gracias para Gracias, todos. Gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos, muchas gracias por participar. Gracias. Gracias por escucharnos. Chao, Cami, María Que Victoria. terminen muy bien el año, que terminen muy bien el año. Chao.